Planos corporales. Al momento de describir las estructuras profundas, es posible hacer cortes imaginarios que permitan acceder al interior del cuerpo. Estos cortes o planos ayudan a establecer sus relaciones espaciales. Los planos usados son los siguientes. Plano coronal o frontal. Es un plano que corta el cuerpo en dos mitades en el eje longitudinal, dividiéndolo en anterior y posterior o ventral y dorsal. En este plano podemos observar los movimientos de flexoextensión o de flexión y extensión. Plano sagital. Este plano corta el cuerpo también en dos partes, en el eje longitudinal, pero de forma perpendicular al plano coronal, dividiéndolo en derecho e izquierdo. En este plano vamos a ver los movimientos que se acercan o que se alejan a la zona media del cuerpo, movimientos de aducción y abducción. Plano transverso. Este plano es perpendicular al eje vertical del cuerpo. Se efectúa en el plano horizontal y divide al cuerpo en dos mitades, una superior y una inferior. En este plano estudiamos los movimientos de rotaciones. Sistema óseo o esquelético. El sistema óseo está formado por un conjunto de estructuras sólidas compuestas básicamente por tejido óseo, que se denominan huesos. Cada hueso es un órgano, ya que está formado por diversos tejidos. Tejido óseo, tejido cartilaginoso, conectivo, denso, epitelial, otros que generan sangre, tejido adiposo y tejido nervioso. Funciones del sistema esquelético. Primero, sostén. Los huesos son un soporte de los tejidos blandos y el punto de apoyo de la mayoría de los músculos esqueléticos. Segunda función, protección. Los huesos protegen a los órganos internos. Por ejemplo, el cráneo protege al encéfalo, la caja torácica al corazón y a los pulmones. Tercero, movimientos en conjunto con los músculos. El sistema esquelético junto con los huesos y las articulaciones producen los movimientos corporales. Cuarto, homeostasis de minerales. El tejido óseo almacena calcio y fósforo para dar resistencia a los huesos y también los libera a la sangre para mantener en equilibrio su concentración. Quinto, producción de células sanguíneas. En la médula ósea roja se produce la hemopoiesis para producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Sexto, almacenamiento de triglicéridos. La médula ósea roja es reemplazada paulatinamente en los adultos por médula ósea amarilla, que contiene adipocitos o tejido adiposo. Histología del sistema óseo. El sistema óseo tiene una matriz abundante y células muy separadas entre sí. La matriz está formada por 25% de agua, 25% de fibras proteínicas, 50% de sales minerales cristalizadas, que componen el tejido óseo. Posee también cuatro tipos de células. Células osteógenas son células madre no especializadas, con capacidad de división. Sus células hijas son osteoblastos. Se localizan en la porción interna del periósteo y del endosterio, que son las capas más superficiales del hueso. Osteoblastos son las células que construyen los huesos, sintetizan los componentes de la matriz del tejido óseo e inician el proceso de calcificación. Sufijo blasto indica células que secretan matriz. Osteocitos son las células maduras, principales del tejido óseo. Derivan de los osteoblastos que quedan atrapados en la matriz. Intercambian nutrientes con la sangre. El sufijo cito indica células constituyentes de los tejidos. Osteoclastos son células muy grandes, formadas por la fusión de 50 monocitos, ubicadas en el endostio. Producen destrucción del hueso por medio de enzimas lisosómicas para permitir el desarrollo, crecimiento, mantenimiento y reparaciones normales del hueso. El sufijo clasto indica destrucción. La dureza del hueso depende de las sales minerales orgánicas cristalizadas que contiene, y su flexibilidad depende de las fibras de colágeno. Los huesos no son completamente sólidos, ya que tienen muchos espacios. Según el tamaño y distribución de estos espacios,
Las regiones de un hueso se clasifican en compactas y esponjosas. En general, el tejido compacto constituye el 80% del esqueleto y el esponjoso el 20% restante. Tejido óseo compacto. Forma la capa externa de todos los huesos, brinda protección y sostén. Está formado por unidades llamadas osteonas o sistemas de Haber, que constan de un conducto central que tiene un trayecto longitudinal y que contiene un vaso sanguíneo, llamado conducto de Haber. Una serie de laminillas concéntricas que rodean al conducto de Haber, que son anillos de matriz dura calcificada. Lagunas, que son espacios ubicados entre los anillos de las laminillas y que contienen osteocitos. Canalículos, que se irradian desde las lagunas en todas direcciones, llenos de líquidos extracelulares, y que contienen delgadas prolongaciones de los osteocitos. Comunican a las lagunas entre sí con los conductos centrales. Tejido esponjoso. Consta de laminillas dispuestas en una red irregular llamadas trabéculas. En algunos huesos, estos espacios están llenos de médula ósea roja. Las trabéculas poseen osteocitos situados en lagunas como canalículos comunicantes con otras lagunas. Cartílago. Este tipo es semirrígido y elástico. Posee más sustancia intracelular que células. No contiene irrigación capilar propia, por eso sus células, los condrocitos, reciben el oxígeno y los nutrientes por difusión desde el pericondrio, revestimiento fibroso. Estructura de los huesos. Los huesos se clasifican en diversos tipos según su forma. Un hueso largo como el fémur o el húmero consta de las siguientes partes. Diáfisis es el cuerpo o porción cilíndrica principal del hueso. Epífisis son los extremos proximal y distal del hueso. Metáfisis es la zona donde se articula la diáfisis y la epífisis. Cartílago articular es una capa delgada de cartílago hialino que cubre la parte de la epífisis de un hueso que se articula con otro hueso. Periósteo es una capa resistente de tejido conectivo denso que rodea la superficie ósea que no contiene cartílago. Protege al hueso, participa en la reparación de fracturas, colabora en la nutrición del hueso y sirve como punto de inserción de tendones y ligamentos. Cavidad medular es el espacio interno de la diáfisis que contiene la médula ósea amarilla grasa. Endostio es la capa que recubre la cavidad medular y contiene células formadoras de hueso. Clasificación de los huesos. Según su forma, los huesos se clasifican en huesos largos, que son tubulares, constan de diáfisis y epífisis. Diáfisis es el cuerpo del hueso, las epífisis son los extremos. Tiene hueso compacto en las diáfisis y hueso esponjoso en el interior de las epífisis. Por ejemplo, el húmero del brazo. Huesos cortos son cuboidales y tienen tejido esponjoso, salvo en su superficie. Por ejemplo, huesos del tarso y huesos del carpo. Huesos planos son delgados compuestos por dos placas casi paralelas de tejido óseo compacto que envuelven a otra de hueso esponjoso. Brindan protección, por ejemplo, los huesos del cráneo, el hueso del esternón, los omóplatos. Huesos irregulares que tienen forma compleja, por ejemplo, las vértebras y algunos huesos de la cara. Huesos estamoideos están en algunos tendones a los que protegen del uso y desgarro excesivo, por ejemplo, la rótula. División del sistema esquelético. El esqueleto humano consta de 200 huesos 6 aproximadamente. Se agrupan en dos tipos de esqueleto. El esqueleto axial, formado por 80 huesos de la cabeza, cuello y tronco. Y el esqueleto apendicular, formado por 126 huesos de los miembros, incluidas la cintura escapular y la cintura pélvica. Acá tenemos unos ejemplos e ilustraciones de los huesos del cuerpo humano.